Continuando con la programación que habíamos hecho para celebrar el Día de la República, después de haber estado en nuestro punto de reunión y de homenaje, que es el monumento que hay enfrente del castillo, venimos aquí con la presentación de un libro que ha hecho Paqui Maqueda. Para la mayoría de la gente, y los socios nuestros y la gente que nos sigue, presentar a Paqui Maqueda es una cosa que ya la hemos hecho en otras ocasiones, pero siempre hay algo nuevo. Y un denominador común. Paqui es una luchadora infatigable. Es una persona que sigue al pie del cañón un día y otro, y otro, y otro, y otro. Y además siempre tiene una trayectoria que ha ido atesorando a lo largo de los años muchas experiencias, muchos hechos que la acaban convirtiendo en una persona que es un referente también para muchos de nosotros en esta lucha por la memoria. Estuvo en la famosa querella argentina, estuvo en la salida de Queipo de la Macarena, que eso te convertirá en un vamos a llamarlo, eso fue un momento histórico. Aquellas palabras tan sentidas de honor y gloria que tú pronunciaste en la madrugada cuando salían casi de forma clandestina los restos de Queipo de la Macarena, quedarán siempre en el recuerdo como uno de los grandes momentos de dignidad y de homenaje a todas las víctimas. No nos hemos visto, nada más que al día siguiente nos vimos en las murallas tomando una manzanilla republicana de San Lucas que habíamos llevado. ¿Verdad que sí? Y luego hemos vuelto a vernos en otras ocasiones, pero siempre tenemos el mismo recuerdo. Y creo que la mayoría de la gente es un detalle que nos reconforta a todos. Hablaste en nombre de miles de personas. Y muchas gracias. Muchas gracias. Cuando vemos muchas de las cosas que ha hecho, me recuerda unos versos de Miguel Hernández, que en tu caso no son exactamente iguales, pero pueden servirnos. Una mujer morena resuelta en dudas se derrama hilo a hilo sobre tu cuna, ¿no? En la nana de la cebolla. Y yo lo cambio, en vez de una mujer morena, le voy a poner una mujer menuda, resuelta en lunas, que casi es parecido, es igual, pero tomando prestado y traicionando la memoria literal de los versos, pero siendo honrado el poeta en el sentido de sus versos, yo creo que son palabras que te retratan fielmente. Paqui ha escrito otros libros y muchos de vosotros recordaréis una cosa que hicimos hace unos años, que fue la presentación de un libro suyo que se llamaba La Cuerda, que la hicimos escenificada, que además cuando tú viniste y lo viste te quedaste un poco impactado porque dijiste, no me puedo creer que haya salido una cosa así y yo que lo he escrito no había caído en que podía ser así. ¿Te acuerdas que estuvimos hablándolo después? Y para nosotros fue un motivo de alegría también y de orgullo encontrar otra manera de rendir homenaje no solamente a las víctimas y no solamente al recuerdo, no solamente a lo que nosotros todos hemos vivido, sino también a ti como persona, como luchadora y como escritora. Y en fin, ahora ha traído un libro nuevo, querida mía. Yo no voy a hablar del libro porque sería pisarle un poco la función suya, pero sí que me gustaría concluir con una palabra muy simple. Paqui sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Gracias, Paqui. Bueno, pues nada, después de esta presentación tan emotiva y solo me queda agradecer, ¿no? Bueno, yo ayer creo, o antes de ayer, ya los días se me enmarañan, escribí a Facebook que yo creo que soy una mujer afortunada, creo, ¿no? Lo soy, ¿no? Y lo soy porque por celebrar hoy, por conmemorar hoy el día 14 de abril, que es el día de nuestra República, ¿no? Al lado del mar, aquí en San Lucas, y rodeada de gente del Foro por la Memoria, a la que yo siempre respeto y admiro, y rodeada de luchadores, de luchadoras. Me parece que el homenaje que acabamos de hacer, llega un poquito tarde, pero el homenaje que acabamos de hacer, ese monolito tan bonito,
tan potente que tenéis, es un acto de recuerdo a las víctimas, pero hoy, para mí, hoy no es el 18 de julio. Hoy es un día de alegría, de conmemorar, es un día donde tenemos que recordar ese proyecto tan importante que fue la segunda, o esos proyectos tan importantes que la Segunda República quiso instaurar y que la bota del fascismo acabó rompiendo, ¿no?, en 1000 pedazos, tantos sueños, tantos proyectos. Así que, de todas formas, aunque lo rompiera el fascismo 6 años después, hoy es un día de alegría y de tener presente la Segunda República y tener también y albergar en nuestros corazones, en nuestras cabezas, el advenimiento de una tercera república, en la que podamos sentirnos ciudadanos y ciudadanas de primera con los derechos, con derechos establecidos, ¿no? Así que nada, bueno, pues eso. Y segundo, pues eso, agradecer a la gente del foro que me traiga otra vez más. Efectivamente, la presentación de mi anterior libro, de La cuerda, fue muy impactante para mí. Me dejó muerta, como dicen los cubanos, muerta, porque no esperaba bien venga la presentación del libro y hay una representación de La cuerda, ¿no? La cuerda era un libro en el que yo describía cómo 6 personas son atados por una cuerda y van a ser fusilados en un amanecer en unas tierras, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo representaron y para mí fue muy emotivo, así que nada, una vez más gracias, ¿no? Y gracias a vosotras y a vosotros por venir, ¿vale? Bueno, pues paso. Yo tengo que deciros que yo detesto los micrófonos, aunque no os lo creáis, pero los detesto, aunque sea una mujer mediática y los medios y estas cosas, pero tenéis aquí un bicho de estos me pone mucho más nerviosa que si no lo tuviera, pero bueno, habéis tenido a bien ponerlo y ya está, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues como yo he venido a hablar de mi libro, ¿vale?, y tengo que deciros y os advierto que yo hablo mucho. Entonces, yo no sé el tiempo que tengo, pero ¿qué tenemos? Tú tienes todo el tiempo del mundo. Sí, claro. Como dice la canción. Sí. Bueno, voy a procurar hablar un poquito del libro y después, pues, si me queréis preguntar cualquier cosa, queréis un debate, que organicemos un debate, pues también, para eso hemos venido también. Bueno, pues paso. Mirad, para mí, que llevo 25 años en el tema de la memoria histórica, y efectivamente he tenido la suerte de estar en las barricadas, ¿no?, en la vanguardia de la memoria histórica, y cuando hablo de vanguardia y hablo de estar en primera línea es porque he tenido la gran suerte de haber participado en proyectos de sumación de víctimas de la guerra civil, que para mí y para los hombres y mujeres de la memoria histórica es el corazón de la memoria histórica. No nos olvidamos el deber que tiene este país de abrir las fosas comunes, de sacar a la gente que aún queda, que quedan muchísimos, quedan muchísimos en fosas comunes, ¿no?, sino también de haber estado, bueno, pues en exposiciones, en presentación de libros, en documentales, en un montón de lugares que me ha llevado la trayectoria, ¿no?, la implicación en la memoria. Si estuviera aquí José María, que es el editor de mi libro, él diría que él me define como una espigadora de historias, ¿no? Y efectivamente la trayectoria esta que he tenido en estos años me ha llevado a guardar muchas historias, a escuchar muchas historias, a guardarlas en el corazón, se guardan también en la cabeza, muchas se guardan en la barriga porque son historias duras de nuestra gente, de sufrimiento, de represión, de muerte de nuestra gente, y estas historias que me han ido contando se han ido acumulando, ¿no?, en mí, y he tenido la gran suerte de poder escribirlas. Yo digo que soy escritora porque soy una gran lectora. De pequeña mi madre, de pequeño, nosotros somos 5, mi madre cada vez que terminábamos y mi padre un curso nos llevaban a una librería, y para nosotras ese fin de curso en una librería, que nosotras pertenecemos, por supuesto, tenemos un origen humilde de clase obrera, por supuesto, pues vernos en una librería donde podíamos comprar un libro para poder leerlo era una maravilla y era un regalo de la vida, y lo siguen siendo, ¿no? Los libros son un regalo de la vida todavía para mí, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de poder escribir todas esas historias, ¿no? Y esto es con lo que os vaya a encontrar con este libro de Querida Mía, ¿no? Hay en esta trayectoria que os digo 2 temas que a mí siempre me han llamado la atención
por la dureza, por la crueldad, por la incomprensión, ¿no? que los hechos nos enseñan, ¿no? y nos señalan, ¿no? Dos temas fundamentales, y esos dos temas giran en mi novela, en Querida Mía. Uno es el exilio interior y otro es, por supuesto, la mujer, la represión de la mujer, ¿no? Estos dos libros son los dos pilares que constituyen la novela de Querida Mía. Algunas que están sentadas lo han leído, no sé si Clea lo ha leído, que está aquí con nosotras, y no sé si alguien más, ¿no? Pero bueno, pues después podemos, a lo mejor las preguntas, o Clea, si me quieres preguntar algo o algún detalle, ¿no? El exilio interior, porque yo considero que del exilio, el exilio exterior, se ha hablado, hoy hemos hablado en el monolito, se han leído muchos textos, ¿no? De aquellas escritoras que tuvieron que salir. Yo creo que se ha hablado no quizás demasiado. El otro día escuchaba en Radio Nacional un libro que acaba de salir, no me quedé con el nombre, iba conduciendo, de una señora que ha escrito sobre las mujeres que vinieron en la guerra civil, trabajaron durante la guerra civil como enfermera, como periodista, en un montón de papeles, ¿no? Y esta mujer ha escrito esa recopilación de las aportaciones de estas mujeres. El exilio exterior va construyéndose con estos relatos, ¿no? Pero yo considero que se ha escrito y que se conoce, ¿no? Fundamentalmente por la hemorragia cultural, política que se nos fue, ¿no? Por esos hombres y mujeres que si cerramos los ojos un momento y pensamos todas las aportaciones que hubieran hecho en una segunda república, en un gobierno republicano, posiblemente estaríamos hablando hoy, posiblemente ni estuviéramos aquí, ¿no? Porque los derroteros... Los derroteros de la sociedad española hubieran sido otros, por supuesto, a nivel cultural, nada que ver, ¿no? Con la mediocridad y con la ruindad que se vivió en los años de posguerra y durante la dictadura a nivel cultural en este país, ¿no? Pero del exilio interior, de ese exilio interior que también se ha hablado, y tenemos muchas novelas y de buenos compañeros y buenas compañeras escritoras, ¿no? Del exilio interior yo creo que la gente que se quedó fue para esta gente, bueno, dicen por ahí, ¿no? Que fueron derrotados pero no vencidos, ¿no? Y a pesar de que conservaran todo ese trabajo que se hizo, ¿no? En el que contribuyeron ellos y ellas a crear, ¿no? y a mantener, ¿no? Durante la Segunda República, creo que estas personas se merecen un lugar en la historia que no tienen. Es el exilio interior de nuestros pueblos, es el exilio interior de nuestra familia, es el exilio interior de nuestras bisabuelas, de nuestros bisabuelos, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y también es el exilio interior de nuestras madres, ¿no? Yo digo siempre que qué pena que nosotras seamos en mi familia, mis hermanas y yo, la primera generación que pisa la universidad. Es fuerte, te pones a pensar. Coño, que yo no soy tan mayor, coño, yo digo muchas picardías, perdón, pero me salen. Pero yo no soy tan mayor, vamos, me van a caer 62 años en un mes, pero yo no soy tan mayor, ¿no? Y esto es todo la consecuencia de las ruedas de prohibiciones, de libertades culturales, políticas, educativas que puso en marcha el franquismo, ¿no? Y ese exilio interior constituido, ya os digo, por parte de nuestra familia, que tuvieron que levantaron este país, porque este país obviamente no lo levantó el franquismo por poco se lo carga, porque el franquismo lo único que trajo eran piojos, miseria, hambre, destrucción y ausencia de libertades, ¿no? Y la gente que se quedó señalada, perseguida. No digo escondía porque podían salir a las calles, pero sí que escondían mucho dentro y escondían todos esos proyectos que se pudieron poner en marcha y que contribuyeron, ¿no? Y aquí enlazo con el segundo tema, que es la mujer, ¿no? Bueno, el libro está escrito por una mujer, obviamente, me ayudó a escribirlo otra mujer, Irene Fliche, que es un encanto de chica, una chica muy joven que sabe un montón de literatura y que me ayudó a corregir el libro, ¿no? Es un libro de mujeres, yo he querido que las mujeres estén en primera línea,
que tengan la voz protagonista, porque yo creo que las mujeres fueron las grandes luchadoras, las que levantaron este país y sin embargo son las grandes orilladas. La historia en mayúscula de este país se ha construido sin la historia en minúscula de las mujeres, cuando ni es minúscula ni debió ser orillada, porque fueron protagonistas, porque quién si no sacó a tantas familias, a tanta casa de vecinos, a tantos barrios, a tanta ciudad, a tanto pueblo, quién si no sacó del hambre y de la miseria y de esa situación de necesidad que había, si no fueron las mujeres que se lo jugaron todo. Se jugaron la vida, se jugaron la salud, se jugaron su compromiso político, porque muchas tuvieron que esconderlo porque no había otra manera de tirar para adelante con los hijos propios, con los hijos de la hermana fusilada, con los hijos del vecino, con los hijos de la calle y las hijas de la calle, ¿no? Entonces, estos dos temas en mi libro son los protagonistas. El exilio interior de la gente que se quedó, aunque ahora os voy a contar un poquito la historia de cada una de las mujeres y vais a ver cómo el libro, que habla de exilio interior y que habla de mujeres, es un repaso a todo el abanico reivindicativo de la memoria histórica. Yo he querido escribir y compilar, digamos, ¿no?, todas esas reivindicaciones que el movimiento histórico de memoria histórica tiene pendiente, que lo tiene pendiente este país, que no es que lo tenga el movimiento de memoria histórica, lo tiene este país, y he querido crear 7 mujeres que representan cada una un arquetipo de una mujer que no solo nos cuenta su vida, su historia familiar, sino que nos cuenta cada una de ellas un tema, un asunto pendiente de memoria, ¿no? Bueno, eso he querido un poquito poner, ¿no?, dentro de estas 7 mujeres, ¿no? Mi libro no es que no haya hombres, para nada, claro que los hay, por supuesto, y tuvieron un papel y una voz importante, ¿no? Lo que pasa es que yo he querido premeditadamente ponerles en un segundo plano, no porque no se merezcan ese honor y esa gloria, ¿no?, que se merecen todos y todas, ¿no?, sino porque yo quería poner el foco en las mujeres y en sus historias, ¿no? Me parece que bueno, estuve en Jerez presentando el libro en verano, y me enseñaron una foto que para mí fue tremenda. Yo siempre lo cuento, ¿no?, porque me puso los vellos de punta. Estuve en la sede de la CNT presentando el libro y me enseñaron una foto de mayo del 36 de las mujeres libres, de la agrupación de mujeres libres, en el que había por lo menos 20 o 25 mujeres, una foto sacada de cuerpo de pecho para arriba, ¿no? Esas mujeres transmitían felicidad, transmitían compromiso, transmitían ilusión. Y eran mujeres que lucharon, bueno, ahora lo digo, ¿no? Estas fotos de mujeres, yo digo que si nosotras ahora salimos y nos hacemos una foto ahí fuera, la única diferencia para mí, en mi punto de vista, ¿no?, pero la única diferencia que hay entre esas mujeres del 36, de mayo del 36, y esa foto que podemos hacerla nosotros ahora, hay una diferencia única para mí, bajo mi punto de vista, y es el color. O sea, nuestra foto ahora será en color y las de ellas eran en blanco y negro, pero son las mismas mujeres que somos. Las mismas mujeres con las mismas ansias de libertad, con los mismos deseos de romper los techos de cristal, que ahora luchamos por romper los techos de cristal, que no se llamaban techos de cristal en el 36, ¿no?, pero eran las mismas limitaciones que se nos ponen a las mujeres, ¿no? Y eran las mismas mujeres que lucharon, que creyeron, que trabajaron, que se comprometieron, que dieron ese paso. Esto lo dice mucho Pura Sánchez, ¿no? ¿Sabéis? ¿Conocéis a Pura Sánchez? Pura Sánchez, bueno, está por aquí, no me extraña, esa es como yo, a todos lados. Pura Sánchez, en su libro, magnífico libro que yo recomiendo, es un libro de cabecera, ¿no?, que se llama Individuas de dudosa moral, ¿vale?, nos describe cómo la violencia contra las mujeres fue una violencia de género.
Esto de género no se decía tampoco en el 36, ¿no? Lo decimos nosotras ahora, ¿no? Y es una violencia de género porque la hay todavía, lo que pasa que bueno, que afortunadamente hemos dado muchos pasos a nivel legislativo y social, a pesar de la sombra que tenemos, que no es una sombra ya de los fascistas, ¿no? Que nos pisan los pies y que además nos dicen charo, como si fuera esto un insulto, ¿no? Como fuera una ofensa, ¿no? Llamarnos charo, ¿no? Bueno, pues ya no me acuerdo qué iba a decir, ¿no? ¿Por dónde iba? Eso. Perdón, pero como hablo tanto, me voy de un sitio a otro, pues siempre me viene bien que alguien me retome el hilo, ¿no? Bueno, pues Pura Sánchez habla de que las mujeres en el 31, a partir del 31 y antes también hay experiencias de grupos feministas y de grupos luchadores, ¿no? Fundamentalmente por los sindicatos, el sindicato de la aguja, el sindicato de las criadas, ¿no? En aquella época se cruzó una línea roja. Las mujeres cruzamos la línea roja que se supone que no tenemos que cruzar. Es una línea roja que detrás de esa línea está el ámbito familiar, el ámbito privado, el ámbito de la casa, de la familia, de tener hijos, de haber nacido para parir, ¿no? Y para tener hijos y vivir a la sombra del marido, del padre, del hermano o del cura, ¿no? Siempre la Iglesia como un protagonista más, protagonista y cómplice de la represión, que tenemos que decirlo, ¿no? Bueno, pues estas mujeres cruzaron esa línea roja porque la tenemos que cruzar, porque es obvio, porque somos seres humanos, que tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, lo mismo, ¿no? que los hombres, ¿no? Lo cruzaron y por eso, por haberlo cruzado y haber sido sindicalistas, haber dado mítines en los pueblos, en las plazas de nuestras ciudades, por haberse puesto un mono, por haber sido miliciana, por haber pegado tiros, por haber luchado por la República en todos los sentidos, por ese proyecto de la República con sus luces y con sus sombras, ¿no? Por esa línea roja que cruzamos, el castigo fue ejemplar y el castigo fue distinto al castigo que se le dio a los hombres. Ni cuantitativamente ni cualitativamente el castigo fue igual. Por supuesto, cuantitativamente a los hombres fueron muchos más los represaliados, ¿no? Pero cualitativamente el castigo no fue el mismo. Hay pocos casos, aunque los hay, pero hay pocos casos de hombres rapados al cero. El castigo se fundamentaba en las mujeres el rapado al cero, ¿no? Un castigo que tiene que ver con nuestra feminidad, con nuestra forma de estar, ¿no? Y en este momento también os recomiendo un libro también de cabecera que se llama Irredentas, de Ricard Viñe, de un autor catalán que escribe sobre la resistencia de las mujeres en las cárceles franquistas. Y la resistencia, hablando de la feminidad, ¿no? Se basaba, porque no se podía basar en mucho, obviamente, estaban encarceladas y estaban sin libertades, ¿no? Pero ellas se defendían buscando la manera de hacer horquillas para ponérsela en el pelo, ¿no? O una florecilla que podían coger, eso es un acto de resistencia. Los fascistas lo saben, que es un acto de resistencia de las mujeres, por eso los pelados a rape, por eso el aceite de ricino lo que hace es que te ensucias encima, ¿no? Y eso es lo que, para su punto de vista, las mujeres hicimos. Las mujeres nos ensuciamos cuando cogimos armas, cuando cogíamos un micrófono, cuando hablábamos en las plazas. Las mujeres, cuando dimos ese paso, nos ensuciamos. Y eso es lo que querían con el aceite de ricino, ¿no? Los paseos por los pueblos, una vez pelada con los moñitos, ¿no? No sé si habéis visto fotos, ¿no? De mujeres completamente rapadas con dos moñitos aquí, con la bandera nacional, ¿no? Con la bandera española puesta aquí, paseadas en carro por los pueblos, con una banda de música y detrás sus hijos, sus hijas llorando sin saber qué es lo que estaba pasando,
Lo único que sabían es que sus madres iban en esos carros, ¿no? Bien, ese tipo de violencia, ese tipo de castigo ejercido contra las mujeres, que son castigos de género, era por eso, porque cruzamos esa línea roja. Y a los hombres que se os considera que tenéis ese ardor guerrero, las campanas, ¿qué pasa? Que no paran, ¿no? Bueno, hay cosas peores. A los hombres que se os considera ese ardor guerrero que tenéis, ¿no? Que es lógico que un hombre coja un arma y se lía a tiro y defienda lo suyo, ¿no? O es normal, ¿no? Que os peleéis en los sindicatos o en los partidos políticos, ¿no? Eso no pasa nada, ¿no? Pero a los hombres que se les considera ese ardor guerrero, los castigos no fueron los mismos. Los castigos, por supuesto, fueron fosas comunes, fueron fusilamientos, fueron prisión, tortura, obviamente también a las mujeres, ¿no? Que no es que a las mujeres no se les diera ese castigo, ¿no? Pero fue distinto ese castigo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues de eso habla mi libro, ¿no? En él he querido hablar de, bueno, os comento, es una novela epistolar. Epistolar es que son cartas, ¿vale? Yo hablo de 7 mujeres que se conocen y que viven juntas en una casa de vecinos. En Sevilla las llamamos corralas de vecinas y vecinos. Aquí también, ¿no? Habrá habido, ¿no? Y supongo, porque, claro, obviamente, ¿no? Bien, ellas se crían en una corrala de San Julián. San Julián es un barrio de la Macarena. Es el último bastión antifascista en caer en Sevilla. Cae el 22 de julio, es el último en caer y le plantó cara al fascismo de una manera tremenda, aunque no tenían armas, pero utilizaron hasta macetas para tirarle a los fascistas, ¿no? Las mujeres desde las ventanas, ¿no? Estas 7 mujeres se crían en este barrio, ¿no? Juntas viven lo que fue el advenimiento de la Segunda República, muy jóvenes, por lo tanto cada una de ellas se implica de una manera en la lucha, ¿no? Yo no he querido que mis mujeres las 7 sean mujeres politizadas, no lo son todas, porque simplemente las mujeres no estamos todas politizadas, aunque soy de la opinión de que todas las mujeres hacemos política. Y hacemos política cuando vamos a comprar y nos quejamos de que los huevos valen un huevo, nunca mejor dicho, o el aceite está por las nubes, ¿no? Eso es hacer política también, ¿no? Aunque no se diga que no, ¿no? Por lo tanto, mis mujeres tienen, cada una de ellas, un grado de politización, pero todas no tienen el mismo nivel, ¿no? Estas mujeres, ya os digo, viven juntas, el advenimiento de la República, todas y cada una de ellas se implica de alguna manera en la construcción de este proyecto político, ¿no? Que tantas alegrías les dio, ¿no? A nivel legislativo, tantas puertas y tantas oportunidades abrió a las mujeres, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al divorcio, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando cae Sevilla, cuando cae el 22 de julio Sevilla, a cada una de ellas el fascismo, el destino, la sitúa en un lugar distinto. Por lo tanto, cuando empiezan las cartas, que empiezan en 1936, la primera, yo no sabía, a la hora yo tenía la idea, ¿no?, de lo que yo quería contar, ¿no? Pero claro, ¿cómo contar una historia de 7 mujeres que están cada una en un lugar? Una está en el exilio, otra está en la prisión de Ranilla de Sevilla, otra en la prisión de Málaga, otras 3 se quedan en Sevilla, ¿no? ¿Cómo estas mujeres siguen comunicándose cuando, bueno, pues era tan complicado todo, ¿no? Una España destruida, ¿no? Bueno, pues a mí se me ocurrió, y eso se llama en literatura un pacto entre lectores y lectoras, ¿no? Se me ocurrió que fuera a través de cartas. Cartas que se escriben entre ellas, a pesar de estar en sitios distintos. Y, bueno, en mi libro hay un personaje que antes lo ha nombrado Eugenio, ¿no? Que es Queipo de Llano. Está en mi libro, Queipo de Llano debe estar en los libros porque Queipo de Llano fue el responsable, el promotor del asesinato, de la represión, del genocidio que se llevó a cabo en Andalucía, ¿no? Y él tenía que estar, bueno, aparte que él vivía en Sevilla, aunque no era de Sevilla, ¿no? Y bueno, una de las mujeres de las que ahora voy a hablar, le pide a Queipo que tiene un grupo de amigas de pequeña que no se ven y necesita escribirse cartas, necesita escribir.
necesitan saber cada una de ellas, ¿no? Y bueno, Queipo de Llano, y este es el pacto de lectora al que yo me comprometo con vosotras, le permite que estas cartas lleguen a todos los sitios sin pasar censura, ¿no? Ahora os explico por qué. Ahora cuando os diga los personajes os voy a explicar por qué Queipo se muestra favorable a esto, ¿no? En mi libro Queipo no se nombra, es el general. No creo que se merezca que yo lo nombre, no creo, ¿no? Pero bueno, siempre hablo de él como el general, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de las mujeres, ¿vale? Mirad, la primera es Trinidad. Bueno, la primera digo porque es la primera que abre el libro, es la primera carta con la que nos encontramos cuando lo leemos, ¿no? Y Trinidad es una mujer referente para mí, es un personaje real. Está fundado en la figura de Carmen Díaz. Carmen Díaz era la hermana de Pepe Díaz, no sé si sabéis quién es Pepe Díaz. ¿Sabéis quién es Pepe Díaz? Era un dirigente comunista de Sevilla, él pasó antes por el anarquismo, era también macareno. Mira qué incoherencia, estas son las incoherencias con las que nos encontramos en nuestro país, en Andalucía, esto es así, en la religiosidad popular que vivimos de esta manera, ¿no? Yo sé que es un melón para la izquierda explicar esto, ¿no? Pero él tenía, dice la leyenda que él tenía en su lugar de trabajo un póster de la Macarena y enfrente otro de con la hoz y el martillo, ¿no? Y él cada vez que entraba alguien le decía, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Porque él era macareno de la Macarena, ¿no? Entonces, bueno, él tenía dos hermanas. Cuando toman Sevilla, gran parte de los dirigentes de los partidos políticos de los sindicatos logran salir, ¿no? Gran parte. A otros, a los que pillan, los matan y están en la fosa, ya no están en la fosa común, porque esa fosa la hemos exhumado, la fosa de Picorreja, del cementerio de Sevilla, donde hemos sacado a 1.786 hombres y mujeres que estaban allí tirados como perros. Hemos dignificado el lugar, ahora mismo cada uno y cada una de ellas está enterrado en cajitas individuales, en unos nichos que contienen 5 cajitas y en un lugar de memoria que os invito a ir a Sevilla a pasear por allí, porque afortunadamente estamos a la espera de las pruebas de ADN, que ya también afortunadamente tenemos la primera identificación positiva, que es la identificación de José León Trejo, de un abogado de Sevilla, que era familia de los León Trejo, una familia muy comprometida con la República, que matan a los 3 hermanos, ¿no? Los 3 están en la fosa de Picorreja y hemos hace poco, hace apenas 2 semanas, obtenido la comunicación de que ha sido positiva la identificación de José León Trejo, ¿no? Por lo que estamos muy contentas, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo, como Pepe Díaz sale, cogen a sus 2 hermanas, a Concha y a Carmen, Concha Díaz y Carmen Díaz, las meten en un lugar de reclusión y a las 2 le dicen que a la mañana siguiente una de las 2 sería fusilada, que las 2 en esa noche decidieran quién sería fusilada, ¿no? Entre las 2 hermanas, imaginaros, ¿no? No queremos ni pensarlo, ¿no? Pero eso es real, ¿no? Fue fusilada al día siguiente Carmen Díaz, porque Concha tenía una niña pequeñita que estaba amamantando. De hecho, estaba en el lugar también de reclusión, ¿no? Y suponemos que entre las 2 hermanas pues decidieron que fuera Concha, que ya era un poco más mayor y tenía las hijas más mayores, ¿no? Bueno, pues Trinidad está fundado, el personaje está inspirado más bien en Concha Díaz, ¿no? Trinidad es un personaje que nos va a acompañar a lo largo de todo el libro desde Ultratumba. Es un personaje que no escribe cartas, obviamente. Las cartas de Trinidad acompañan durante todo el libro a sus amigas. Porque mirad, este libro, ya os digo que hablo mucho, lo he advertido antes. Este libro es duro. Yo siempre lo digo, te lo dije, Clea, ¿te acuerdas? Siempre digo que lo leáis, que no lo leáis por la noche, pero que lo leáis a lo mejor un dominguito, un sabadito, frente a la playa que tenéis aquí tan bonita, ¿no? Con una buena copa de manzanilla o una infusión o un cafelito calentito o lo que queráis, pero que lo leáis con tiempo y tranquilamente, porque tenéis que saber que es un libro duro, ¿eh? Se llora,
Yo también he llorado escribiéndolo y sigo llorando cuando alguien me dice cualquier cosa, ¿no?, del libro, ¿no? Pero yo no he querido hacerlo de otra manera. No he querido premeditadamente, porque fue duro, porque fue la realidad que vivieron las nuestras. Y yo no quiero, ni tengo ni el atrevimiento por mi parte de escribir cosas que no sean, que no obedezcan a la realidad más dura, ¿no?, que aunque esta sea así, ¿no? Lo que pasa es que hay un leitmotiv, mira qué bien me ha salido, yo que no sé inglés, y que además a esta altura de mi vida ya no quiero saber inglés, por supuesto, ¿no? Pero, o una pulsión, ¿no?, más bien, ¿no? Y es que a las 7 amigas, bueno, yo no sé, vosotras, pero yo tengo un grupo de amigas desde que tengo 10 años, o sea, más de 50 años. Y por este grupo de amigas yo doy la vida. Hemos vivido juntas, pues, momentos de todo tipo, imaginaros, ¿no? Pues lo que fueron los primeros amores, los primeros desengaños, las bodas, los nacimientos de los hijos y de las hijas, ¿no?, que siempre han supuesto una alegría, ¿no?, tan bonita para nosotras, ¿no? Resbalo. Momentos también dolorosos, ¿no?, porque ya a la edad que tenemos, pues han muerto los padres, ¿no?, ha muerto la gente que se quiere, ¿no?, las grandes ausencias, ¿no?, con las que... Pero sigo viéndome de vez en cuando, me harto de cerveza con ella, nos hartamos de bailar cuando podemos y el cuerpo nos da, seguimos siendo confidentes de tantas historias, ¿no? Bien, esto y además... El nombre de mis mujeres lleva el nombre de mis amigas. El nombre de la afición de este libro, de las mujeres de la novela, llevan el nombre de mis amigas, ¿no? Porque yo creo que las mujeres vivimos y somos diferentes, pero vivimos de forma distinta todo lo que se nos viene encima. Todo, absolutamente todo. Yo creo que si las mujeres dirigiéramos este país, me refiero a Andalucía o el Estado, bueno, iba a decir la Unión Europea, que está dirigida por una mujer, pero bueno, esa tiene otro caldito, ¿no? Igual que el Ayuso, que me vaya a decir el Ayuso, porque ya en muchas presentaciones el Ayuso, no, las mujeres hacemos las cosas de forma distinta, ¿no? Y por eso mismo yo quería que tanta dureza estuviera envuelta de amor. Mi libro habla de apoyo mutuo, habla de cuidado, habla de sororidad, habla de solidaridad, habla de ayuda en los momentos más difíciles y más complicados, cómo nos ayudamos unas a otras y cómo se ayudaron las protagonistas de mi novela, ¿no? Yo suelo decir de mis mujeres que son mujeres juncos, porque son mujeres que aunque le dobleguen la adversidad, las doblegara, ¿no?, siempre se levantaban, ¿no?, lo que decía antes, ¿no?, derrotadas pero nunca vencidas, ¿no?, siempre en pie como los juncos de las orillas de los ríos, ¿no? En una presentación en Puerto Real comentaba esto, ¿no?, y hubo una mujer que se levantó y me dice: Paqui, tus mujeres también son mujeres cerezas. Y le digo: ¿mujeres cerezas? ¿Y eso? Dice: porque cuando tú coges una cereza nunca viene sola. El rabillo de esa cereza atrae a 2 o 3, se trae consigo a 2 o 3, ¿no? Bueno, pues también mis mujeres son mujeres cereza, porque las mujeres siempre vamos juntas. Y siempre vamos juntas hasta para hacer pipí, como yo digo, pero no porque nos tengamos que aguantar el bolso, como parece, ¿no?, que también, ¿no?, nos lo aguantamos, ¿no?, sino porque en ese ratito hay un rato de confidencialidad. Hay un rato donde nos contamos desde el último libro que hemos leído, la última película, el último acto reivindicativo que hemos ido, o el último chico que nos gustó, o la chica que nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de mujer son mis 7 mujeres, ¿no? Son mujeres que, aunque les separó la guerra y el fascismo aplastó todos sus proyectos y todas sus ilusiones de la construcción de una mujer distinta, ¿no?, siempre soñaron, siempre, y lo vais a ver a través de la lectura de las cartas, con pasear juntas. Era el objetivo de ellas. No era el objetivo de ellas que volviera a la República, que también. Por encima de eso estaba el cariño, estaba el amor, estaba lo que suponía la amistad que tenían y que se le quebró cuando las tropas rebeldes entraron en Sevilla, ¿no? Por eso un poquito, y bueno, pues por eso son
mujeres junco o mujeres cereza, ¿no? Bueno, y paso a hablaros de Trinidad, que estaba hablando, ¿no? Bueno, ya os digo que Trinidad es un personaje fundamental. Mirad, yo cuando empecé a escribir fue la primera carta que vais a encontrar, la primera que escribí, ¿no? Y la escribí y yo creía que no iba a aparecer más, ¿no? Porque ¿cómo escribir desde la tumba? ¿Cómo escribir un personaje desde la ultratumba, ¿no? Desde ese espacio infinito donde soñamos y pensamos que están nuestros seres queridos que se nos van, ¿no? Que cada una lo pone en un lugar, ¿no? En el lugar que quiere, por supuesto, ¿no? Bueno, pues Irene, la que me ayudó a escribir la novela, me dijo: Paqui, este personaje tiene que aparecer durante toda la novela, ¿no? Porque es un personaje que atraviesa la novela y atraviesa la vida de las demás, ¿no? Y en momentos en los que las otras 6 viven la dureza y el golpe de la represión, ¿no? Ella está ahí acompañándolas, ¿no? Y bueno, esa es Trinidad, ¿no? Después de Trinidad está Gracia. Gracia también puede ser la hermana Concha, la hermana de Carmen Díaz y de Pepe Díaz, ¿no? Con Gracia yo he querido, Trinidad para mí yo he querido significar eso que os digo, ¿no? Una mujer, a ella la matan en el 36, es de las primeras que caen, porque ella es una mujer significativa, porque fue una de las más implicadas en la construcción de este proyecto político, ¿no? Y de este conjunto de ilusiones, ¿no? Que tuvieron las mujeres, ¿no? Por eso la fusilan y por eso la tiran a picorreja, ¿no? Entonces es una mujer muy implicada, fue una mujer muy implicada en política, ¿no? Y fue también modelo para las demás, para las que venían, sobre todo para algunas de las que venían después, que eran más pequeñas, ¿no? Trinidad la mayor, ¿no? Gracia es como si fuera la figura de Concha, y es la mujer que representa, junto con Frasca, que es otro personaje, el exilio interior de que os hablo. Esta mujer se queda con las hijas de su hermana Trinidad, de su hermana Carmen, se queda con su hija. Su marido también es represaliado, Felipe, y esta mujer tiene que levantarse cada día, el exilio interior del que antes hemos hablado, ¿no? Y tiene que levantarse con el cuerpo y el corazón roto, porque no hay otra manera, porque no quedaron de otra manera las que se quedaron rotas, ¿no? Atravesadas por dentro, ¿no? Y por fuera también. Y esta mujer, gracias, con ella he querido representar todo lo que supuso el exilio interior, ¿no? Las cartas, no os he dicho, empiezan en el 36 con Trinidad, terminan en el 51 con el entierro del general en la Basílica de la Macarena, y hay una carta final escrita en el 2023, una vez que han salido los restos de Picorreja, que para mí es una carta de homenaje, de reconocimiento, de agradecimiento a los hombres y mujeres que trabajaron en la fosa de Picorreja, arqueólogos, antropólogos, peones, que trabajaron y que sacaron a los nuestros después de año y medio de durísimo trabajo. En la fosa de Picorreja se sacaron a 10.000 personas, no todas represaliadas, pero ese lugar fue el lugar donde enterraron posteriormente a muchas personas de la beneficencia que no tenían para pagar los entierros. O sea, fue una fosa común que después fue utilizada para enterrar a gente de la beneficencia, para enterrar a las personas que se suicidaban. Hemos encontrado muchísimos fetos también. Es un lugar, es echar más dolor encima de la fosa, ¿no? No quedaron contentos con enterrar allí a la gente, ¿no? Sino que después fue utilizado en distintos usos, ¿no? Bueno, pues esa carta es de 2003 y es eso, ¿no? Es un homenaje por mi parte a estas personas que con tanto cariño, con tanto amor, tuvieron el buen hacer de tener una relación con la gente de la memoria y sobre todo con los familiares, que es modélica para nosotras. Escribieron cada mes un informe, 42 informes tenían colgados en la página web del Ayuntamiento de Sevilla. Digo que tenían porque después de la incorporación de la última corporación del Partido Popular, pues quitaron la Oficina de Atención a las Víctimas y quitaron todos los informes, ¿no? Pero tuvieron una transparencia informativa, una cercanía, un cariño con los familiares, con las entidades de memoria histórica. Bueno, pues esa es la última carta, ¿no?
y retomo el perfil, ¿no?, de Gracia, ¿no? Y Gracia es este personaje. Es una mujer que tiene que tirar para adelante y tiene que sacar adelante a pesar de todo, del sufrimiento, del dolor, del hambre, de los piojos, del señalamiento. A pesar de todo, tira para adelante con la familia que le queda, ¿no? Y ese es el espíritu, para mí, de Cecilia Interior, de lo que había hablado. Está Frasca después. Frasca es mi abuela. Yo llevo su nombre y me he tomado el atrevimiento de traerme la dura historia familiar de represiva de mi familia, todo lo que pasaron, me la he traído a esa corrala. Cuando ustedes lean a Frasca, pues están leyendo la historia de mi abuela y de su hermano Enrique, que también aparece aquí. Enrique era mi tío abuelo. Y a Enrique yo lo uno literariamente es el esposo, el compañero de Trinidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vais a leer pues toda la historia un poco de Frasca, ¿no? Frasca representa también otro tema que para mí es muy importante, del que hemos hablado antes, que es la religiosidad popular, de cómo vive este pueblo el tema de la religiosidad, ¿no? Mira, mi abuela, nosotras nos vinimos de Carmona cuando yo tenía 6 años a Sevilla y ella cuando venía a visitarnos desde el pueblo nos llevaba a la Macarena. Yo era muy pequeña, pero yo recuerdo que ella me llevaba a la Macarena y ella entraba y rezaba la Macarena. Ella sabía perfectamente que entrando a la izquierda estaba enterrado el responsable de la gran matanza de su familia, de su padre, Juan Rodríguez Tirado, de su hermano Pascual Rodríguez Rodríguez, de su otro hermano Enrique Rodríguez Rodríguez, que fue preso esclavo en el canal de los presos de Sevilla, de su hermano José Rodríguez Rodríguez, que también fue un chico de 17 años que cuando matan al padre le obligan a alistarse en las tropas rebeldes, en las tropas fascistas, y él se pasa una noche a la fila del ejército de la Segunda República Española, y cuando cae la guerra es hecho prisionero, también en campos de concentración. Es también el responsable de que le quitaran a mi familia la casa familiar de Carmona, que le pidió al gobierno. La incautación de la casa, del ajusticiado, dice así la escritura que tengo, dice así, ¿no? Que te pone los vellos de punta, ¿no? Yo recuerdo todavía que cuando leí pegué un bote, ¿no? Porque la incautación del ajusticiado Juan Rodríguez Tirado, ¿no? Qué forma, ¿no? de decir, ¿no? La violencia verbal, ¿no? de esta gente, ¿no? Que tenían, ¿no? Bueno, yo le he pedido la casa al Estado y lo que me ha contestado es que la devolución de casa de bienes familiares no está legislado, no es posible, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sigo persiguiendo todavía la ilusión y la esperanza de tener la casa familiar, la tenemos, ¿no? Y también fue responsable porque y después vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Si voy a aligerarme un poquito, ¿qué hora es? La media. Madre. También de que bueno, a su hija, a mi madre, le quitaran en el año 63 el primer hijo. Yo tengo un hermano robado, un hermano que estamos buscando en un hospital público de Sevilla, ¿no? Bueno, pues imaginaros, con todo eso, con toda esa carga, mi abuela iba a la Macarena y le rezaba la Macarena. Y yo nunca, ya después cuando he entendido y cuando he conocido mi historia familiar, entonces ya he sido consciente, ¿no? Cuando era pequeña obviamente no, pero ya siendo mayor, hostia, ¿cómo podía mi abuela? ¿Cómo iba mi abuela a rezarle a la Macarena sabiendo que allí estaba, ¿no? Bueno, pues forma parte de esta forma, porque la Macarena y el Gran Poder en esos años fueron el consuelo del pueblo. O sea, os sonará raro, no sé si os suena raro o extraño o no os gusta o os gusta más o menos, pero es que fue así. Las iglesias, la Macarena y el Gran Poder estaba lleno de viudas y de huérfanas, mujeres vestidas de negro, rezando. Porque fue también eso, ¿no? El pañuelo, el consuelo, el único consuelo, ¿no? Uno de mis personajes, creo que Frasca, le pongo yo en boca de ella, ¿no? Que estando en esa iglesia, la iglesia de San Gil, porque no estaba todavía inaugurada la basílica, mi abuela veía a sus muertos en la penumbra de esa iglesia, hablaba con sus muertos, ¿no? Y eso era el espacio, digamos, íntimo, ¿no? Particular de cada una, donde podía estar, digamos, tranquila, ¿no? Digo, me pongo en su pellejo, ¿no? Y en su lugar, ¿no? Bueno, pues a Frasca.
Después está Reyes. Reyes tiene que ver con lo que antes os dije. Reyes, mira, Reyes es un personaje, es una mujer prostituida. Yo soy trabajadora social y trabajé en la Alameda de Hércules con mujeres prostituidas, como trabajadora social, obviamente, que una vez dije esto y no dije que era trabajadora social, y se le cambió la cara al personal, ¿sabes? Como no entendíamos bien, ¿no? Cómo había trabajado yo. No, bueno, pues yo he trabajado como trabajadora social con estas mujeres, y un día una de ellas vino y me dice: Paqui, una madame de un prostíbulo te quiere conocer. Bueno, pues qué bien, ¿no? Venga, vámonos a conocer a esta mujer, ¿no? Bueno, me encontré con una señora de 80 años, una madame, con un moño, un pelo blanco, Asunción se llamaba, un pelo blanco con un moño, con las uñas rojas, pintar los labios rojos, su collar de perla, era preciosa con 80 años. Con 18 tuvo la mala suerte de que se le cruzó por el camino el general y la indujo a la prostitución. La metió en la prostitución, ¿no? Esta historia es real porque me la contó ella. Ella y yo nos hicimos amigas y durante muchos años pues yo la visitaba en distintos prostíbulos que ella regentaba, ¿no? Y bueno, charlábamos y tomábamos café y me contaba muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo no conocía mi historia familiar ni estaba metida en la memoria histórica. Esto era en los años 90. Esta historia de esta mujer yo quería escribirla. Yo quería que no se me pasara esto, ¿no? Y entonces ella es Reyes. Y ella es la que le pide al general, porque es su amante, que las cartas no pasen censura, ¿no? Ahí está el truquillo que yo creo que ha funcionado bien, ya ustedes me dirán cuando se lean el libro, pero bueno, si tienen a bien comprarlo, obviamente, pero bueno, esta es Reyes, ¿no? Reyes es un personaje también del exilio interior y es un personaje que, como tiene un poquito más de dinero por su trabajo, tiene dinero, ayuda a las demás, ayuda a las que se quedan, ayuda a Frasca, ayuda a Gracia y las ayuda con pan, o sea, con alimentos, que es como se podía ayudar, ¿no? a la cantidad de hijos que tenía tanto Frasca, mi abuela, como Gracia, ¿no? Y es la que les ayuda, y además les ayuda porque las cartas son fundamentales, las cartas las mantienen a todas unidas. Entonces es un lazo emocional súper importante. Por eso, si Trinidad es importante también, Reyes, a la hora de darle cobertura al conjunto de mujeres, tanto emocional como físico, porque le da de comer, es otro personaje importante, ¿no? Bueno, después tenemos a Isabel. Isabel es una anarquista, es una mujer muy politizada, que estuvo en las barricadas de San Julián y estuvo también hasta que se dio la orden de que las mujeres no estuviéramos en primera línea pegando tiros, ¿no? Que esa orden fue por la República, ¿no? Teníamos que estar en la retaguardia, ¿no? Haciendo trabajo de mujeres, obviamente. Pues Isabel estuvo también pegando tiros, ¿no? Cuando termina la guerra, la hacen prisionera y está en la prisión de Málaga, la sitúa en la prisión de Málaga, ¿no? Ella es comadrona y con ella aprovecho para introducir el tema de los bebés robados, ¿no? De otra de las reivindicaciones que tenemos, ¿no? Porque sabéis que el negocio que se convirtió hasta los años 80, que se dice pronto, hasta los años 80, lo que fue el robo de bebés, se inició en las prisiones con las mujeres republicanas que supuestamente tenían un gen rojo que heredaban sus hijos y sus hijas, ¿no? Y esa fue la excusa perfecta, les vino perfecto para quitarles esos hijos y esas hijas y dárselos a familias de bien, ¿no? O bien a orferinato o a distintos lugares, ¿no? Isabel es una irredenta. Isabel no se arrodilla. Y cuando vayáis leyendo el libro vayáis entendiendo, ¿no? Ella llega un momento que dice que envidia a las mujeres que en las prisiones se arrodillan y rezan, porque ella no puede rezar. A ella la mantienen en pie sus principios y sus valores, ¿no? Es una mujer, como ya os digo, irredenta, ¿no? Isabel también es una mujer cruzada por un amor prohibido. Y en este amor prohibido yo quería hablar también de otro tema fundamental, que es la homosexualidad. No quería hablar de la homosexualidad masculina, quería hablar de la homosexualidad femenina. Por lo tanto, a Isabel le cruza durante toda la novela un amor prohibido, ¿vale? Hablo después de Consuelo. Consuelo representa
Consuelo es la más joven de todas, es la última que llega a San Julián, a esa corrala, y se hace amiga de este grupo de mujeres. Consuelo puede salir de Sevilla y de la mano de su compañero, que después se convierte en su marido, escapa y llegan a México. Con la figura de Isabel he querido hacerle un homenaje a ese exilio exterior. Pero cuidado porque el exilio exterior, bueno, me ha venido genial escuchar lo que habéis leído, tanto de Concha Méndez, ¿no? como de las otras mujeres, y aquí os recomiendo otro libro que es precioso, que creo que la habéis leído alguna, ¿no? Que es Memoria de la melancolía, de María Teresa León. Es un libro que nos habla del exilio, de cómo el exilio dolía. Saca una edición nueva Benjamín Prado. La ha sacado, ¿no? Yo tengo el Renacimiento. En el Instituto Cervantes la saca. Mira, pues yo tengo, bueno, lo recomiendo, porque Concha, iba a decir, Concha Méndez de mis favoritas también, ¿no? Pero Teresa nos habla, mira, de un exilio en el que, bueno, es verdad, todo lo que dieron a esos países, ¿no? Todas las aportaciones culturales, políticas, todos los avances sociales que pudieron darlo aquí, pero que lo dieron en esos países, pero eran hombres y mujeres rotos también. Hay un momento en el libro que hay una cosa que a mí también me puso los vellos de punta, ¿no? Ella dice que cuando empiezan a morirse, pasan 5 años, pasan 10, pasan 20, pasan 30, pasan 35, 40 años, y empiezan a morirse en el exilio, dice ella, ¿qué tiene que ver la tierra que ahora nos abriga, la tierra que nos cobija, con nosotros, con nosotras? Fijaros, qué dolor, ¿no? No volver a tu país en 40 años, pero es que te muere, tampoco puede volver porque te entierran en tierra extraña para ella, ¿no? Aunque la construcción de la vida la hicieran allí, tuvieran sus hijos y fueran mujeres y hombres que pudieron ser felices, ¿no? Yo no lo niego, ¿no? Pero con ese dolor cruzado. Bueno, pues esa es Consuelo. Consuelo es una mujer que sale, que puede irse, que las demás amigas en las cartas le dicen, Consuelo, por Dios, disfruta de ese país, vive de ese país, aprovecha que estás viva, que no te persiguen. Pero Consuelo no puede porque está rota, porque ella quiere volver a Sevilla. Y Consuelo también quiere volver a otro amor que tiene, ¿no? Y después Esperanza, y ya es la última, y os dejo ya más tranquila y ya me preguntáis cositas, ¿no? No termino. Esperanza es una guerrillera, es una maquis, que también me interesaba hablar de la guerrilla que en nuestros campos, en nuestros montes dio tanta caña al fascismo y estuvo durante tanto tiempo luchando con las armas, ¿no? Para mí la guerrilla es algo que no sé, que pasaba por la cabeza de esos hombres y mujeres, ¿no? Qué convicción política y humana tenían que tener para llevarse más de 20 años pegando tiros en el monte, ¿no? Bueno, pues también hubo mujeres guerrilleras, aunque la historia haya pasado por encima y de puntillas, ¿no? Porque le interesaba que las mujeres no estuvieran allí, porque además, si estaban allí, no eran precisamente para pegar tiros, porque estaba una mujer entre guerrilleros y no estaba en su casa formando una familia. Bueno, pues o era puta o era cocinera, pero no era precisamente guerrillera, ¿no? Bueno, pues Esperanza, que está también sobre la base de un personaje real, sobre una guerrillera de la partida del Chato de Malcocinado, de un pueblo de Badajoz, ¿no? Fue también una guerrillera, ¿no? A ella la hacen prisionera, la meten en la cárcel de Sevilla, ¿no? Está embarazada y, bueno, pues ahí, a partir de ahí también meto el tema, bueno, de los fusilamientos de las mujeres, de cómo, de los hijos, ¿no? De cómo estuvieron o las peripecias, ¿no? Que pasaron estos niños, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son un poquito las 7 mujeres, de eso va el libro. No sé si hay algo más que yo me haya saltado y que no diga, pero yo ya no os castigo más porque... bueno, sí os voy a castigar. Os voy a castigar porque siempre leo una carta. Entonces ya...
últimamente leo una carta que es muy chiquitita, no voy a dar mucha lata porque es muy pequeñita, pero es una carta que es un hecho real, ¿vale? Es una carta que escribe Trinidad en julio de 1945 y elijo esta carta para que veáis gráficamente. Yo aquí he querido homenajear y darle un espacio y darle voz a la transmisión de la memoria, porque no solo las mujeres fuimos las que levantamos el país, las mujeres guardamos la memoria y las mujeres transmitimos la memoria. Entonces, en esta carta vais a ver cómo, a pesar de muertas, se puede transmitir la historia y la memoria. Trinidad, julio de 1945. Esta tierra que me abriga ha vuelto a dar fruto. Flores púrpuras, tan pequeñas que apenas se perciben, han brotado alrededor de la fosa, desafiando a la muerte que sin piedad alguna aún sigue tragándose a tantos en la oscuridad de este agujero. Sencillas flores de un puñado de lentejas se alzan orgullosas. Las lentejas que a fuego lento se cocinaban aquel mediodía, las que lo llenaban todo con su olor, las que no pude comer, las que se nos quedaron pendientes. María había jugado con ellas, soplándolas para quitarles las piedrecitas. Asunción las echó en la olla, juegos y risas que ahuyentaban el miedo desatado en nuestros corazones en esos días de julio. Las dos esperaban con los platos en la mesa la comida. Los golpes en la puerta aquietaron las risas en la mañana y supe lo que iba a suceder. Ahora vuelvo, les dije, decidle a vuestro padre que no tardo. Me llevan para hacerme unas preguntas, es solo un rato. Id a casa de la tía Frasca y contadle. Ahora vuelvo, guardadme un poco de lenteja. Pero no volví. Y mis hijas quisieron traerme las lentejas cocinadas al encierro. No las dejaron pasar y la pena las acompañó de vuelta a casa. Y ahora, cuando vienen a escondidas, llevan en sus rotos bolsillos lentejas que esparcen por la fosa. Para ti, madre, las escucho decir, para ti, madre. A través de la tierra, esas lentejas llegan al hueco de mi boca, anidan en ella y puedo saborear el amor inquebrantable de mis hijas. Y de vuelta a casa, ya no cargan con tanta pena, porque en cada flor que brota, testaruda, año tras año, mi aliento les devuelve ese amor que no pudieron arrancarnos, el recuerdo púrpura de la madre asesinada. Y en mi sueño eterno, las lentejas que nunca pude comer atan a todas las madres que caímos con las hijas que quedaron en un mandato de memoria, para que no olviden, para que no perdonen. ¿Cuánto lleva hablando? 1 hora, ¿no? Esto me parece. Ya es lo que siete, como diría mi madre. Vamos a ver.